Bien, muy amable, muchas gracias. ¿Cómo están? Ah, Creo que Dios se trama algo, sin duda, y en este año descubriremos qué es lo que se trama, descubriremos juntos esto. Durante esta semana, que ha sido la semana de llegada a Alicante, hemos tenido la oportunidad con la familia de disfrutar sonrisas y sobre todo mucha comida muy rica. Así que me uno a las palabras del pastor José Luis Andaver cuando él dice, yo he venido aquí a ser feliz. Bueno, puedo agregar que he venido aquí a ser feliz y a comer. Y eso es lo que vamos a hacer al terminar el servicio, una comida fraterna. Eh, Una de las frases que me llamó mucho la atención es la frase que ustedes tienen, vamos pa'lante, como los de Alicante. Me la han repetido varias veces, vamos para adelante. En Chile tenemos vamos que se puede, mi esposa que es uruguaya, en el país, allá en Uruguay es vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Entonces aquí vamos para adelante. Y recuerdo con esta frase, ¿no? De empuje, sobre todo para los que en algún momento hemos tenido situaciones difíciles, y creo yo, estuve averiguando, creo que esa frase viene efectivamente en tiempos de la guerra civil. De ahí comienza a surgir esa frase, vamos para adelante, ¿no? Mirando el futuro con esperanza, aún en medio de la desesperanza. Creo que hay un eco, ¿no? ¿Lo sienten el eco? ¿Sí? Si me ayudan con el audio, okay. Sí. Si no, tomo otro micrófono para que no signifique mucha distracción. Bueno, ok. Entonces, cuando yo era pequeño, mi papá me enseñó a andar en bicicleta. Y recuerdo que tenía una bicicleta pequeñita con esas ruedas de soporte. Y hubo un momento en el rito de paso, cuando comencé ya a asumir el andar en bicicleta como cualquier adulto, en donde mi padre tomó las ruedas de soporte, las sacó y me dijo, hijo, confía, yo iré detrás tuyo, tú solo pedalea. Y me dio la única indicación, mira hacia adelante, porque donde mires vas a terminar. Bueno, y no sé si les ha pasado a ustedes, cuando aquella persona, ya sea el padre, un hermano, un primo, un amigo, te va empujando y va contigo, y yo sentía los pasos de mi padre, y él me dice, mira adelante, comienza a pedalear, y comencé a pedalear, y yo tomé confianza, ¿no? Pedaleando, y en un momento dije, papá, ¿estás conmigo? Sí, estoy contigo, yo estaré contigo siempre. Mentiroso mi padre, porque no estuvo conmigo siempre, pero es necesario. En un momento yo ya no sentía a mi papá y me dio miedo. Dije, papá, ¿estás conmigo? ¿Estás conmigo? Y no escuché nada, silencio, y comencé a pedalear. Pero tuve la tentación de mirar hacia atrás. Y miré hacia atrás, mi padre estaba conversando a una cuadra con un vecino, totalmente indiferente a ese niño de 6 años que seguía pedaleando, y tuve el temor, mi primera inclinación es mirar hacia el suelo, y comencé a desestabilizarme, y donde miré, terminé. Terminé en el suelo, mi primer golpe de ese intento de andar en bicicleta. ¿Por qué les digo esto? Donde miremos, vamos a terminar. Porque en este relato que acabamos de leer, que es el comienzo del libro de Hechos, los discípulos tuvieron una tentación de poner la mirada, y Jesús los direcciona a poner la mirada en el lugar correcto. 40 días, dice el relato, 40 días estuvieron los discípulos junto a Jesús. Usa el autor Lucas una palabra griega, sunalizómenos, que es compartir la sal. Estuvieron 40 días compartiendo la mesa, comiendo. Y en esas comidas Jesús le da esa indicación de que ellos van a ser testigos, de que ellos van a tener esa investidura de poder del Espíritu Santo. Pero hay una pregunta, en esos 40 días hay una pregunta crítica. Así como Jesús, antes de su misión, en el Evangelio de Lucas, estuvo 40 días en el desierto, en una situación crítica, decidiendo qué tipo de Mesías iba a ser, y en esa tentación, ¿no? El diablo tentándolo a un Mesías milagrero, a un Mesías que usara el poder de Dios para su beneficio personal. Los discípulos también tuvieron estos 40 días
una situación crítica, estos 40 días que evocan pruebas. ¿Y cuál es la prueba? La pregunta crítica, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel como antaño? Es una pregunta que ellos como discípulos, como judíos, esperaban. Esperaban ese tiempo dorado, ese tiempo idílico, en donde las esperanzas estaban en que Dios pudiera restaurar el reino como era en tiempos de David, expulsar a los romanos y como dicen los profetas, que Israel fuese cabeza de los montes. Señor, ¿vas a restablecer el reino? ¿Vas a restablecer el reino como en tiempos de David, el reino de Dios? ¿Vas a restaurar? Y yo pienso que en una transición aparecen preguntas como esta. ¿Volverá a ser todo como antes? En una transición, sobre todo cuando es crítica, aparece esta pregunta. ¿Volverá a ser todo como antes? Creo yo, no sé si usted está de acuerdo conmigo, que las instituciones religiosas son justamente quienes más miramos hacia el pasado. Porque esta es la primera pregunta, tiene que ver con esta tentación, mirar hacia atrás. ¿Restaurarás esto, Señor, como era en tiempos de David? ¿Volveremos a ser como era en ese tiempo idílico? Y cuando pienso en esto, pienso en la cristiandad, que efectivamente nosotros, hablo en religión en el sentido positivo, primeramente somos una religión de la palabra, porque el fundamento de nuestra fe es un relato, es una historia, es un relato de la intervención de Dios en la historia del hombre. Un relato que creemos que nos vino por revelación, es un gesto revelatorio de Dios. Pero además somos una religión histórica, pues creemos que Dios no se reveló en la nada. Dios no se reveló en las ideas, se reveló en la historia. Por eso muchos teólogos hablan de la historia de la salvación, como el momento en donde Dios se ha manifestado en un lugar específico, en la historia del hombre. Pero también es cierto que nosotros como cristianos, como creyentes, no podemos avanzar, y como iglesia hablo, con el espejo retrovisor. Es bueno mirar hacia atrás, sin duda que es bueno mirar hacia atrás, pero no podemos avanzar solo con el espejo retrovisor. Hay un teólogo inglés que se llama N.T. Wright, que él dice, leemos un libro, hablando de la Biblia, ¿no? Leemos un libro compilado en el siglo I, escuche bien, leemos un libro compilado en el siglo I, con respuestas que se dieron en el siglo XVI para personas con preguntas del siglo XXI. Y muchos de nosotros leemos la Biblia así, leemos un libro que fue compilado en el siglo I, nuestras preguntas son preguntas de la Reforma en el siglo XVI, pero para un mundo con preguntas que son del siglo XXI. Uno de los principios de la Reforma, además de solo fe, solo Dios, sola Escritura, es una iglesia reformada, siempre reformándose. Y yo, aquí parado frente a ustedes en este primer mensaje, yo confío en la fuerza del Espíritu en medio nuestro. Y así como este Espíritu que encaminó a los discípulos, confío en eso, confío en que como iglesia en Alicante, el Espíritu nos conduzca para ser fieles, seguir siendo fieles a Jesús, pero también siendo fieles a las preguntas que hoy se hace el mundo. En 1917, cuando estalla la revolución bolchevique en Moscú, fíjense, esta historia cuando la leí me llamó mucho la atención. En 1917, cuando estalla la revolución bolchevique, en una catedral ortodoxa al interior, mientras el mundo se encendía en llamas, la gran pregunta que se hacían los líderes era qué color del mantel iba a tener la mesa del púlpito, del santuario, y se peleaban por el color del mantel. Mientras afuera, las grandes preguntas que se hacía la gente estaban de alguna manera incendiando la sociedad. Dentro de la iglesia, las preguntas y las peleas eran por el color del mantel. Y eso a veces he visto
como institución religiosa tenemos la tentación de aislarnos de la sociedad. Y una tentación es mirar hacia atrás y quedar mirándonos hacia atrás. Yo recuerdo eh, cuando estudié en el Seminario Teológico Bautista, fuimos a la casa del rector del seminario. Había grupos pequeños. Nosotros nos juntábamos una vez a la semana y conformábamos grupos pequeños donde comíamos. De hecho, el grupo de nosotros se llamaba estoico, porque estoy comiendo era lo primero que hacíamos. Estoy comiendo, entonces estoico. Los estoicos nos juntamos por primera vez, fuimos a la casa del rector del seminario. Y el rector del seminario era un hombre que nos inspiraba mucho respeto. Era una persona brillante, biblista, el nombre de él era Óscar Pereira García, y fuimos a la casa de él. Y cuando antes de comer me piden a mí que ore por los alimentos, yo me quise lucir frente al rector del seminario. Yo venía de una iglesia bautista en donde las oraciones eran un despliegue teológico. Las oraciones eran un despliegue teológico. Había un hermano diácono que nosotros de cariño le decíamos la misericordia de Dios al hermano, porque cuando a él le tocaba predicar, así como la misericordia de Dios no tiene fin, sus mensajes tampoco tenían fin. Predicaba una hora y media, y sus oraciones siempre era muy superlativo. Él decía, oh divinísimo, oh tú Dios que estás sentado en el trono inmarcesible. Eran un vocabulario impresionante. Y claro, él era así, todo tan superlativo. Oh, divinísimo, santísimo, que estás en el tronísimo. No, todo era ísimo. Y cuando yo oro en la casa del rector, comienzo así. Oh, Dios, tú. Él totalmente otro. Con frases teológicas. Y ahí hice un despliegue teológico también en mi oración. Termino, amén, por los alimentos. Y el rector me mira y me dice, interesante su oración, hermano Ulises, pero le recuerdo que Dios es su Padre. Y me quedé pensando, claro, Dios es mi Padre. Yo no me imagino a Isabel acercándose a mí. A ella le gustan los helados. No me imagino a Isabel acercándose a mí. Oh, Padre Ulises, tú que habitas en tu sillón inmarcesible. Entonces ahí aprendí en esa pequeña lección de teología, ¿no? Que a veces nosotros abrazamos las formas y le damos una sacralidad a las formas y nos peleamos por las formas y podemos terminar peleándonos en discusiones sobre el color del mantel, sobre si la mujer debe usar o no falda, sobre el corte del cabello, que ayer efectivamente mi esposa es testigo, yo no le voy a mentir, yo dije me voy a cortar el cabello. Y ayer oficialmente del Ministerio de Arte de la Iglesia Teatro, como van a hacer una obra de teatro a final de año, firmé ahí el contrato para ser parte de la obra y voy a protagonizar un personaje bíblico, así que hasta noviembre voy a dejarme el cabello y la barba. La primera tentación de los discípulos es, Señor, ¿restaurarás el reino como era en tiempos de David? Jesús, ¿qué le responde? Ustedes me serán testigos. Dice, no les toca a ustedes saber los tiempos. En griego dice el cronos y el kairos. Estos tiempos y el tiempo determinado de Dios, a ustedes no les corresponde. Lo que yo les pido es que sean testigos desde Jerusalén, Judea, todo Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa esto? Hay un autor que dice que no es que Jesús no quiere la restauración de su pueblo. Es más, Él amplía la restauración no solo de Israel como reino, sino todo Samaria, Judea, hasta los confines de la tierra. Es decir, somos llamados como actores de la restauración de Dios para la humanidad. Y ese es uno de los giros que más le costó a la iglesia, a esta primera comunidad.
progresar de creer que la fe en Jesús era la renovación del judaísmo y a entender que Dios llamaba a la renovación de la humanidad. Pero hay otra tentación, y termino con esto, es quedarse mirando al cielo. Porque cuando Jesús asciende, dice que quedaron pegados mirando, tanto que estos dos varones, ángeles, le dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? La otra tentación es esta, es vivir una espiritualidad desconectada de la vida, quedarse mirando al cielo pero desconectados del mundo, que es otra tentación. Nos podemos perder también en experiencias espirituales profundas, válidas, pero que nos pueden desconectar, como Pedro, Juan y Jacobo. ¿Se acuerdan cuando Pedro, Juan y Jacobo, se acuerdan? Bueno, no estuvimos ahí, pero cuando subieron al monte de la transfiguración, el maestro se transfigura, ¿y cuál fue la tentación de Pedro, Juan y Jacobo? Quedémonos acá, quedémonos acá. Claro, mientras esos discípulos querían construir tiendas, el otro grupo de discípulos no sabía qué hacer frente al dolor, porque le llevaron a un muchacho endemoniado y ellos no tenían los recursos para poder aliviar el dolor, la desesperación, sobre todo de su padre. Así muchos cristianos nos quedamos pegados mirando el cielo, viviendo experiencias íntimas, profundas, pero desconectados del dolor, desconectados de la vida. Incluso alegamos de que esas experiencias tienen que ver con la santidad, pero una santidad de espaldas al mundo. Y es verdad, también nos podemos desconectar viviendo una espiritualidad esperando ser arrebatados al cielo. Yo crecí con una cultura escatológica del terror. No sé si les tocó a ustedes, ¿no? Escuché una vocecita. ¡Ay, está, mija! Hola, hola. Crecí con una cultura escatológica del terror en donde se nos enseñaba de que íbamos a ser arrebatados, raptados, pero fíjense que en nuestra espiritualidad, si bien orábamos el Padre Nuestro, venga tu reino, nuestra espiritualidad era: Señor, arrebátanos a tu reino. Vivíamos una espiritualidad esperando ser arrebatados, cuando la oración no es: Señor, arrebátanos, sino venga tu reino. Recuerdo cuando era pequeño, cuando era adolescente, una vez mis padres salieron un día sábado y no me avisaron. Y yo desperté a las 11 de la mañana y no escuché ruido, no escuché a mis vecinos, mis padres no estaban y me dio un miedo, dije, me quedé. Porque ese era un miedo terrible, ¿no? Me quedé. Jesús dice: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a tu reino, no arrebátanos a tu reino. En la parábola del trigo y la cizaña, cuando Jesús enseña sobre esta parábola, ¿qué es lo que dice Jesús, el Maestro? Que la separación última entre el trigo y la cizaña no la haremos nosotros. El campo es el mundo. El trigo, los hijos del reino; la cizaña, los hijos de las tinieblas, la oscuridad. La separación última no la haremos ni tú ni yo. Será al final y la hará solamente Dios. Por nuestra parte, ¿qué es lo que queda? Aprender a vivir como testigos en medio de un mundo que vive en tinieblas, pero aprender a vivir, ¿no? Hay una frase que todas las hemos escuchado, porque es un versículo bíblico, dice que nosotros no somos del mundo. Estamos, ¿sí? ¿Pero qué dice? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y por muchos años se nos enseñó a cómo no ser, ¿no es cierto? No ser del mundo. Pero poco se nos ha enseñado cómo estar en el mundo. Ahora sí termino, no voy a ser como el hermano de la misericordia de Dios. Cuando Jesús ora, dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Esa oración invocando al cielo, en varias partes de los evangelios se ve a Jesús orando al cielo. ¿Por qué ora al cielo Jesús? Cuando sus compatriotas oraban en dirección al templo.
Jesús ora al cielo. Y puede ser que aquí haya una respuesta que nos ayude y nos salve. Jesús ora al cielo, no en dirección a un santuario, porque quizás Jesús nos está diciendo algo, que Dios no está resumido a un templo. Dios no está resumido a un templo, Dios no está encasillado en una religión, Dios está en el cielo, ahí donde nadie lo puede encerrar. Hay una historia de un sacerdote, Anthony de Melo, un sacerdote fallecido católico, dice la historia del fuego, de la religión del fuego. Dice así: hace mucho tiempo hubo un pueblo en medio de una tierra fría y asolada. El invierno parecía eterno y mortífero, pero un día vino un forastero y trajo consigo el fuego. No lo conocían. Les enseñó a los aldeanos cómo usarlo, las herramientas para crearlo. La gente agradeció ese don maravilloso, pero los sacerdotes del lugar vieron que cada día este forastero tenía más adherentes y tuvieron envidia y planearon matarlo. Un día el forastero apareció muerto. Al ver los sacerdotes que la gente los culpaba por la muerte del forastero, ellos levantaron un gran altar en honor a este hombre. Hicieron una gran estatua a su imagen, adoraron los instrumentos para hacer fuego. Luego construyeron templos del fuego. Nombraron sacerdotes del fuego y levantaron ofrendas a la imagen del forastero y a los instrumentos que lograrían hacer fuego. Pasaron los años y la religión del fuego se hizo fuerte, poderosa, la única religión establecida. Habían sacerdotes, templos, liturgias, calendarios, se rendía culto, pero no había una cosa. ¿Saben lo que no había? No había fuego. Rendían culto al hombre del fuego, pero no había fuego. Y muchas veces nos ha pasado eso a nosotros. Jesús le dice a ese grupo de discípulos: ustedes me serán testigos desde Jerusalén, todo Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No es fácil. Una de las tentaciones es mirar para atrás. Señor, ¿será todo como antes? Y otra tentación es quedarse mirando al cielo desconectados de la vida. Que el Señor nos libre de esa tentación y nos permita hacer una religión del fuego donde sí haya fuego. Señor, gracias. Permítenos vivir mirando hacia el futuro, aprender del pasado, aprender de lo que ha sido nuestra fe y también aquellos que han dejado su vida y las semillas de su testimonio para que hoy estemos acá. Pero no permitas que caminemos con espejos retrovisores solamente. Permítanos ver el futuro y lo que tú tienes para nosotros. Enséñanos como iglesia a serte fiel en medio de estas preguntas que hoy el mundo se hace, en medio de los desafíos que el mundo se hace. Y permítenos también tener la mirada en el cielo, pero los pies en la tierra. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser fieles. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.